Bueno, pues tengan muy buenos días todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy y está con nosotros el doctor Temoc Guerrero Rodríguez, quien nos va a presentar un tema muy importante. Él es médico, dentro de su historial académico, es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente es residente de tercer año de la especialidad de anestesiología. Y el tema que nos va a presentar es analgesia posoperatoria con dexmedetomidina versus morfina como coadyuvante de bupivacaína intratecal en procedimientos traumatológicos de miembros pélvicos. Les pido pongan mucha atención y démosle un fuerte aplauso al doctor para que iniciemos su ponencia. Bueno, buenos días. Como ya comentó la doctora, vamos a ver el tema el día de hoy de analgesia posoperatoria con dexmedetomidina versus morfina como coadyuvante de bupivacaína intratecal en procedimientos traumatológicos de miembros pélvicos. Este es un tema que yo presenté para la de mi tesis. Como han visto nuestros compañeros y un servidor, vamos a estar presentando los temas y aquí con ustedes compartiendo. Así es. Bueno, como introducción, ¿qué vamos a ver? El dolor, la dexmedetomidina, la morfina y la cirugía traumatológica de miembro pélvico. Bueno, ahorita que están los internos y creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos en piso o estamos en un área donde está el paciente posoperado, aunque no esté posoperado, el paciente ¿por qué va a llegar? Por lo regular. Pues el paciente siempre se va a quejar de dolor, ¿sí? Si en la noche tiene, a lo mejor ve un animal y les va a decir que había una cucaracha ahí al lado de la cama, pero si tiene dolor, aún así sea tan pequeño el dolor, pues les va a hablar, ¿no? Y ahí va la enfermera a hablarles para decirles que si les pasa el paracetamol. PRN. La siguiente. Dentro del dolor, pues el dolor puede ser definido como una sensación subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque no es lo mismo que a lo mejor nuestro compañero va a decir que le duele el tobillo de tal intensidad porque le dio una patada a nuestra compañera. Entonces cada quien va a tener pues una percepción del dolor diferente, ¿sí? Esto se debe tanto a ahora sí, una lesión física, emocional y que haya algún daño tisular. Bueno, el dolor va a estar dentro de las principales causas de morbilidad en todo el mundo. Y pues como sabemos, a veces el acceso inadecuado a nuestros medicamentos o a nosotros para poder controlar el dolor de los pacientes, pues es difícil, ¿sí? Porque no contamos ya sea con los medicamentos o con los medios suficientes para nosotros mitigar ese dolor que tiene el paciente. ¿Por qué va a ser de las principales causas de morbilidad? ¿Por qué? Porque si un paciente está hipertenso o si un paciente ya tiene alguna comorbilidad aparte y nosotros lo sometemos a un estrés o a un mecanismo que les provoque dolor, pues esta patología se va a agravar. ¿No lo hemos visto? A veces llega el paciente hipertenso, que ya tiene su hipertensión crónica, y llega normal, a veces, porque ya le dieron algún medicamento por el dolor. Pero empieza con dolor y esta hipertensión se va marcando. Entonces, no nada más es el problema del dolor, sino ya es un problema aparte de hipertensión, ¿sí? Y esto, pues, hay un descontrol, como ya saben, vascular, aparte por ahora sí que el daño que hay propio de la patología. La siguiente. Dentro de los medicamentos que nosotros utilizamos para este estudio fue la dexmedetomidina, que este medicamento se introdujo en la práctica en Estados Unidos en 1999 y es un agonista de los receptores alfa-2 más selectivos. Dentro de los otros agonistas alfa-2 está la clonidina, pero aún así es más selectivo lo que es la dexmedetomidina y va a sufrir una biotransformación casi completa. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor no se va a excretar o sea, es muy poco lo que pudiéramos ver en orina o en las heces. Este medicamento, ¿qué es lo que va a ejercer? Ejerce efectos sedantes, hipnóticos, analgésicos y simpaticolíticos. Otro medicamento que nosotros utilizamos para comparar la analgesia, pues es la morfina. La morfina es un opioide que produce una marcada y selectiva inhibición de las pequeñas fibras alfa, delta y C. Y las dosis que nosotros utilizamos para la que es vía intratecal es de 100 a 200 microgramos
que van a promover un mayor balance del dolor. Este estudio se hizo contra morfina. ¿Por qué? Porque morfina es de los opioides que dura más su tiempo en cuanto a la analgesia. Se llega a ver hasta 24 horas después de haber administrado la morfina intratecal. Y dentro de las cirugías de trauma de miembro pélvico, pues trauma va a haber en todos los hospitales, ¿sí? Siempre está que la señora que se cayó, que iba al baño y se paró de la cama y vas. El que iba en la moto, en las mortálicas, que por lo regular siempre llegan, casi siempre van a llegar, ¿sí? Entonces siempre va a haber de trauma, siempre. Los procedimientos quirúrgicos realizados para tratar las lesiones, pues son las cirugías que se van a realizar, lesiones traumáticas. La cirugía de trauma en el miembro pélvico tiene varios objetivos principales, desde que es la estabilidad de lo que es el hueso, en este caso también la reparación de tejidos, ya sea tejidos blandos, la reparación a veces vascular, reparación nerviosa, dependiendo del tipo de lesión que se tenga en el paciente. Y como habíamos comentado, las lesiones pueden ser resultado de accidentes automovilísticos, caídas, lesiones deportivas o algún otro evento traumático. Dentro de las lesiones, pues en pacientes mayores de 65 años se reportan lesiones más por caídas, ¿sí? Y es lo que a veces vemos que aquí llega la señora que se cayó de la cama, como les digo, a veces por el hecho de que ya no tienen tanta estabilidad al caminar, pues sufren caídas, sufren lesión por lo regular, que es siempre de cadera, ¿no? Y las lesiones por accidentes automovilísticos siempre se va a ver en pacientes más jóvenes, ¿sí? Dentro de nuestro marco teórico, vamos a revisar lo que es analgesia, la escala visual análoga, que es lo que utilizamos nosotros para valorar el dolor, y lo que son los anestésicos locales, que fue la bupivacaína hiperbárica, lo que se utilizó, aparte de cada medicamento, que fue la dexmedetomidina y la morfina. ¿Qué es la analgesia? Pues es el alivio o mitigación del dolor, y este es un componente esencial en el manejo de diversas condiciones médicas, tanto agudas como crónicas. La analgesia pues, nos ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente y permitiendo la recuperación, como les digo. Mientras el paciente no tenga dolor, es más fácil que se recupere, que su comorbilidad a lo mejor no se agrave, y que aparte sea una recuperación más rápida, una deambulación más rápida, que a veces se ocupa en ciertos procedimientos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si nosotros tenemos un paciente que ya está lesionado, y aparte lo tenemos mucho tiempo postrado o en cama, pues se van a agregar otras patologías que puede condicionar no propiamente de la lesión por la que vino, sino que puede ser todavía más grave. Entonces lo que queremos en estos pacientes es, si le quitamos el dolor, el paciente se va a recuperar tanto de sus comorbilidades como pues va a deambular un poquito más rápido, ¿no? Lo que utilizamos nosotros fue la escala visual análoga, que es una herramienta comúnmente utilizada para medir la intensidad del dolor. Aquí pues la utilizan muchos, ¿no? Creo. ¿O no? ¿Sí? ¿O usan la numérica? La numérica es la que utilizamos más, al parecer. Sí, porque en la análoga, en la visual, nosotros tenemos que traer lo que es esta como tablita o esta línea que va a marcar del 0 al 10. Y el paciente va a marcar con un puntito con una línea en donde nosotros le preguntemos qué es la intensidad del dolor. Siempre el dolor 0 es nada y 10 es el dolor más intenso que han tenido en su vida. Y por lo regular nosotros siempre preguntamos por números, ¿no? Del 0 al 10, pero nos dice número. Entonces esa ya no es la visual análoga, es la numérica. En este estudio se utilizó esta escala donde nosotros nos marca, y atrás de esa línea nosotros tenemos la numeración para marcar, para nosotros ahora sí que interpretar la intensidad del dolor que tenía nuestro paciente. Dentro de los anestésicos locales, pues es la bupivacaína intratecal, el anestésico local que se utilizó, que fue la bupivacaína pesada. Dentro de la justificación, tenemos que la dexmedetomidina, como ya comentamos, es un alfa-adrenérgico con efectos analgésicos, sedantes, y que ha resultado de gran utilidad en el campo de la anestesiología moderna,
De hecho, no hay todavía reportes, o sea, sí hay reportes más bien, pero no está totalmente aprobado el utilizarlo de manera intratecal. Por lo regular se utiliza en pacientes para, en este caso, en terapia intensiva, para la sedación, para la analgesia. Se sabe que los efectos hemodinámicos que se encadenen en algunos grupos de pacientes pueden llegar a ser impredecibles y difíciles de compensar en el periodo transoperatorio. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de alteraciones o de efectos que nos puede provocar el medicamento. Para adelantar, dentro de uno de ellos es la bradicardia, ¿sí? Entonces, si nosotros, ahora dentro de los criterios que voy a mencionar, vamos a ver cuáles son los que no entraban o pacientes que pudieran presentar alguna alteración hemodinámica un poquito más severa de la que con la que haya llegado. La cirugía ortopédica de miembro inferior es uno de los procedimientos que se lleva a cabo pues, en casi todos los hospitales. Y en este hospital, pues no es la excepción, se realizan en el Hospital La Mujer alrededor de 150 a 160 cirugías con estas características, y la mayoría de las veces la técnica anestésica de elección es la neuraxial, ya sea por vía peridural o intratecal. Dentro de nuestro planteamiento del problema, el dolor es una de las principales causas de morbilidad en todo el mundo. Y el acceso inadecuado a la analgesia, pues es una de las crisis de salud pública más injustas en las que se tiene que hacer frente a nuestra comunidad actualmente. Y también, como comentaba, pues el medicamento, lo que es la desmetamina, los agonistas alfa receptores, alfa 2, adrenérgicos, ejercen efectos sedantes, hipnóticos, analgésicos y simpaticolíticos. La morfina va a producir una marcada inhibición de las pequeñas fibras alfa, delta y C, que están involucradas en la conducción del dolor. Y como habíamos comentado, las dosis van de 100 a 200 microgramos, para proveer un mayor balance del dolor con disminución de los efectos adversos. Por su hidrofilicidad, que incrementa la migración rostral en el líquido cefalorraquídeo, posiblemente llevando a la depresión respiratoria. Este es uno de los efectos secundarios que pudiéramos nosotros obtener con la morfina, a diferencia de la dexmedetomidina. Como comentamos, igual, las caídas mecánicas son las más comunes en los pacientes con edad avanzada y se van a asociar a una mayor morbilidad o mortalidad, dependiendo, porque son pacientes que a lo mejor por lo regular ya padecen alguna comorbilidad aparte, y esta se llega a alterar, y a veces se puede resolver un poco lo que es la lesión de trauma, pero se queda la otra alteración que también se tiene que manejar, y puede comprometer un poquito más la vida del paciente. En pacientes más jóvenes, como habíamos comentado, igual son las fracturas las que se llegan a ver, las fracturas de fémur, ya sea en el eje femoral o en el fémur distal, y generalmente están asociados a traumatismos por accidentes automovilísticos o de motocicleta. La cirugía de trauma de miembro pélvico es un procedimiento que, como comentamos aquí, se realiza, y nuestro deber pues, es después en caso de anestesiología, es aparte de nosotros brindarle una anestesia para que tenga un mejor manejo quirúrgico, aparte para que cuando salga el paciente tenga una analgesia posquirúrgica adecuada y esté más estable nuestro paciente. ¿Ya? De acuerdo a lo anterior, pues vamos a comparar bupivacaína hiperbárica más el uso de dexmedetomidina para procedimientos traumatológicos de miembro pélvico versus bupivacaína hiperbárica más morfina en procedimientos igual de miembro pélvico. Nuestra pregunta de investigación, pues, ¿cuál va a proporcionar más analgesia posoperatoria? Está la dexmedetomidina, la morfina, como coadyuvante a la bupivacaína intratecal.
tenemos dos hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. La hipótesis alterna es que la, la bupivacaína hiperbárica más dexmedetomidina proporcionará más analgesia que la bupivacaína hiperbárica más morfina. Y nuestra hipótesis nula es al revés, que la bupivacaína hiperbárica más dexmedetomidina va a proporcionar menos analgesia postoperatoria que la bupivacaína hiperbárica más morfina. Nuestro objetivo general, comparar analgesia postoperatoria, como ya comenté, de dexmedetomidina versus morfina como coadyuvante a la bupivacaína hiperbárica intratecal, procedimientos traumatológicos de miembros pélvicos en el hospital en el periodo del 2022 al 2023. Nuestros objetivos específicos fue describir a la población de estudio de acuerdo a las variables clínicas y o sociodemográficas, identificar la duración de la analgesia postoperatoria de bupivacaína intratecal más dexmedetomidina en procedimientos de traumatología de miembros pélvicos aquí en el hospital y identificar la duración de la analgesia postoperatoria de bupivacaína intratecal más morfina en procedimientos traumatológicos de miembros pélvicos en el Hospital de la Mujer. Entonces, uno es identificar bupivacaína más dexmedetomidina y el otro es identificar bupivacaína más morfina. Nuestro tipo de estudio es un estudio cuantitativo, longitudinal, experimental y descriptivo. Dentro de del universo o población que nosotros tuvimos, que son los pacientes del Hospital de la Mujer, que fueron sometidas a cirugía de traumatología y ortopedia bajo bloqueo subaracnoideo. Se tomó un total de población en el número de pacientes sometidas a cirugía de traumatología y ortopedia, de acuerdo con el Departamento de Estadística del Hospital de la Mujer, en el lapso del 2018, que fue un total de 156. ¿Por qué tomamos el año 2018? Porque todavía fue previo a COVID. Entonces quería ver la diferencia, pero en realidad nunca hubo una diferencia. El 2019, 2020 fue igual de entre 150 y 160 procedimientos. ¿Por qué? Pues porque el paciente siempre va a llegar por lesión de trauma, ¿no? Dentro de la definición de unidades de observación, los pacientes que fueron sometidos a cirugía de traumatología de miembro pélvico de forma electiva bajo bloqueo subaracnoideo, sin contraindicación para el grupo de administración de morfina y la administración de dexmedetomidina. Dentro del estudio se formaron dos grupos. Fue el grupo A y el grupo B. Cada grupo constaba de 22 pacientes y fueron sometidos a los procedimientos quirúrgicos ya mencionados bajo el bloqueo subaracnoideo y administramos en 22 pacientes bupivacaína hiperbárica más dexmedetomidina y que fue una dosis de 5 microgramos para el grupo A, y para el grupo B se le administró la bupivacaína más morfina a una dosis de 100 microgramos. Posteriormente, realizando una valoración mediante escala visual análoga y efectos secundarios comunes. La evaluación se hizo a las 6, a las 12, a las 18 y a las 24 horas. Dentro de los criterios de selección, los criterios de exclusión fueron las mujeres que fueron sometidas a cirugía de traumatología, pero que no comprometían lo que es el miembro pélvico, mujeres con ASA mayor a 3, y las mujeres también menores de 15 años y mayores de 90 años, y mujeres que no hayan firmado su consentimiento informado no se incluyeron dentro del estudio. Dentro de los criterios que fueron de inclusión, fue mujeres que fueron sometidas pues, a la cirugía de miembro pélvico, traumatología, las mujeres que tenían un ASA 1-2, ahí está, es 1-2, y mujeres en edad de 15 a 90 años. Y lógicamente, pues las mujeres que desearon participar en el estudio se les informó que si no había ningún problema y firmaron el consentimiento informado. Dentro de los criterios de eliminación, estos criterios de eliminación son las mujeres que a lo mejor habían aceptado entrar al estudio, pero que después decidieron salir.
Bueno, son las que desearon abandonar el estudio, las mujeres que requirieron el cambio de modalidad de anestesia. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor se inició con una anestesia subaracnoidea, donde se le puso la dosis de bupivacaína hiperbárica, más morfina o dexmedetomidina, y que al final a lo mejor fue un procedimiento que se extendió y se tuvo que hacer una anestesia general. Entonces, estas pacientes también ya se excluyeron fueron eliminadas del estudio. Y las pacientes que presentaron, o que en este caso no hubo, pero que hayan presentado alguna reacción alérgica al utilizar los medicamentos que estábamos estudiando. No hubo ninguna reacción, pero pues lo metimos dentro de los criterios de eliminación en caso de que se llegara a presentar. Dentro de la descripción de las variables, tenemos lo que es la dexmedetomidina, la morfina, que son los medicamentos que vamos a nosotros a comparar. Estas son variables independientes. La dexmedetomidina, como habíamos comentado, pues es un alfa 2 agonista. Y la morfina es un opioide. La dosis que utilizamos, la escala de medición, fue de dexmedetomidina, 5 microgramos. En realidad fueron 5 para todos los pacientes. Y de morfina, aquí le habían puesto de 1 microgramo por kilo, pero al final se optó por una cifra estándar, que fue de 100 microgramos. Otra variable es la analgesia, que nosotros la íbamos a medir con nuestra escala de visual análoga, que nos mide de que lo que es la unidad bueno, en este caso la unidad de medición es de 0 a 10. Como he comentado, 0 es nada de dolor, 10 es el dolor más intenso que han tenido, lo que ha presentado el paciente. Otras variables, tenemos lo que es la edad, el sexo, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Estas fueron por una escala cuantitativa y son variables independientes. Otras variables que se utilizaron fue la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. La metodología. Bueno, para nosotros realizar el estudio, los procedimientos que se realizaron, se procedió a una técnica anestésica previa asepsia y antisepsia de la región dorsolumbar. Bajo la técnica convencional, se realizó el bloqueo subaracnoideo, colocando al paciente en decúbito lateral, del lateral izquierdo, con técnica aséptica de la región dorsolumbar. Se procedió a la punción, obteniendo líquido cefalorraquídeo. Se realizó la punción en el espacio L2, L3, siempre utilizando una aguja Whitacre 27. Se administraron por vía subaracnoidea la bupivacaína hiperbárica a una dosis de 150 microgramos por kilo, más el adyuvante. En este caso, pues los 22 pacientes que tuvimos para dexmedetomidina, que fueron los 5 microgramos, y los otros 22 pacientes que fueron para morfina, con una dosis de 100 microgramos. Dentro igual de la metodología de los pacientes posterior a lo que es el procedimiento anestésico, ya que pasa a piso, se manejaron con sus analgésicos, que fue nada más el ketorolaco y el paracetamol. Y para nosotros ahora sí que valorar bien la analgesia postoperatoria, que fuera por igual y que fuera ahora sí que significativo, o en este caso que los resultados no nos dieran, pues fueran un poquito más exactos, ¿no? Dentro de los resultados, pues tenemos los 22 pacientes y 22, que fueron 44 pacientes en total, 22 pacientes del grupo A. El grupo A es de dexmedetomidina y el grupo B para morfina. Hicimos unas tablas. Las tablas que nosotros vamos a mostrar es la evaluación que se hizo del dolor a las 6, a las 12, a las 18 y a las 24 horas. Aquí como EVA 1 vamos a marcar lo que es a las 6 horas, ¿sí? Aquí van a ver que dice, en este caso, la frecuencia. Aquí se metieron los 44 pacientes sin dar como referencia, o sea, sin dar diferencia más bien de morfina y dexmedetomidina. Marcamos sin dolor. El sin dolor lo marcamos como si fuera un EVA de 0. El dolor, esto fue porque nos lo marcó así la gráfica, la tabla.
El dolor, el que le va enseguida, es un EVA de 1 a 3. El que le continúa es de 4 a 6. Y el otro, el que le continúa, es de 6 a 8. Y el último es de arriba de 8. O sea, el dolor más intenso. ¿Sí? Dentro de la tabla de EVA 1, que fue el resultado que obtuvimos a las 6 horas con nuestra escala visual análoga, fue para el grupo de Dexme y de morfina. Vamos a ver que fue muy el número, sí fue muy marcado, ¿no? Las que no tuvieron nada de dolor, o sea, un EVA 0 con Dexme, fue de 2 pacientes nada más. Con morfina fueron 18 de los 22. Con el grupo de Dexme ya había pacientes que tenían el dolor intenso a las 6 horas. Eso sí, es muy diferente lo que es analgesia a lo que es bloqueo, ahora es que el bloqueo motor, ¿por qué? Porque el bloqueo motor sí se vio más alargado con dexmedetomidina, por eso quise como comparar, porque con la dexmedetomidina sí había más tiempo que el paciente, o sea, se recuperaba de la movilidad, duraba todavía más que con la morfina. Pero la analgesia sí fue muy marcada con dexme y morfina, siendo todavía mayor con morfina, a pesar de que la motricidad pues la recuperaba antes. La siguiente. Dentro de la escala o la evaluación 2, que fue a las 12 horas, nosotros tenemos el grupo A, que es dexmedetomidina, el grupo B, que es la morfina, y vamos a ver que en el grupo B todavía hay pacientes, nos marca aquí 3, que no tenían nada de dolor, o sea, a las 12 horas. ¿Sí? Y aquí con dexmedetomidina ya empezaban con dolor leve. Entonces, desde aquí nos fuimos dando cuenta que la analgesia posoperatoria con morfina, pues le estaba ganando a la dexmedetomidina, ¿no? En nuestra tabla, en la escala, en la evaluación que se hizo a las 18 horas, todavía con el grupo B, había uno que refería nada. Y si vemos, todavía era significativo el que estaba de leve a moderado, 13 pacientes, o sea, 3 y 10. Entonces, sí, se notó mucho la diferencia de lo que es la analgesia posoperatoria. En el grupo A de la dexmedetomidina, ya 4 nada más tenían dolor leve. Pero si vemos ya a partir del dolor moderado, ya iba, pues eran los 18 más. Y dentro de la evaluación que se hizo ya hasta las 24 horas, en el grupo A, pues seguían todavía 5 con dolor de leve a moderado y todavía 1 continuaba sin dolor, que fue el que se la llevó todas pues desde el inicio, ¿no? Y aquí, pues, de hecho, pues, es lo que comentaba, la morfina pues, es de los opioides que se administra intratecal, que nos da mayor analgesia posquirúrgica a la hora de administrarlo por vía subaracnoidea. Nada más que a veces no se utiliza o se trata de seleccionar bien a los pacientes, porque sí provoca a lo mejor un poquito más de efectos adversos dentro de ellos. Entonces, la depresión respiratoria, las náuseas, ¿sí? No sé si han visto que el paciente que sale de quirófano a lo mejor no tiene dolor, pero de repente está vomite y vomite, y es porque se le administró a veces, en este caso, la morfina, o en pacientes también que no se les utilizó ninguna sonda, Foley, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen también retención urinaria. La siguiente. Es importante comentar que la comparación entre la dexmedetomidina y la morfina intratecal en la analgesia posoperatoria
pues es un tema relevante en la investigación clínica. Ambos fármacos tienen propiedades analgésicas y se utilizan comúnmente en el manejo del dolor posoperatorio. Como comentaba, es muy diferente analgesia que el bloqueo motor, ¿sí? En este caso hay pacientes o hay procedimientos que nosotros, si por ejemplo valoramos que el tiempo pudiera ser mayor a lo esperado, y optamos a lo mejor por darle un mayor tiempo quirúrgico, que no tenga o sea, que no haya percepción del dolor ni motricidad durante el procedimiento quirúrgico, se opta por la dexmedetomidina, ¿sí? Pero ya vimos que posterior a que hay recuperación motor, ya ahí empiezan las molestias o si ahí es más rápida el dolor que con la morfina. La morfina, como les comento, se selecciona en pacientes que por lo regular, pues que sean pacientes que a lo mejor tengamos todavía más en recuperación. ¿Por qué? Porque los tenemos vigilados, los tenemos con oxígeno, por si llegan a tener alguna depresión respiratoria. Pacientes que tengan su sonda, porque llegan a presentar también su retención urinaria, o pacientes también que no hayan tenido antecedente de náuseas y vómito ya en alguna ocasión, en algún procedimiento. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que si a lo mejor le administramos la morfina, pues lo más seguro es que nos vaya a provocar igual náuseas y vómito, y a veces la molestia no es tanto el dolor, sino a veces están vómito y vómito, ¿sí? Y pudiera ser que ocasionen, pues se ha visto pacientes que están vomitando, por ejemplo, cirugías abdominales, pues por la presión intraabdominal que llegan a presentar, pues lógicamente va a desencadenar dolor un poquito más rápido. Al comparar la dexmedetomidina y la morfina intratecal, varios estudios han investigado la eficacia y la seguridad de ambos fármacos en la analgesia posoperatoria. Algunos estudios han demostrado que la dexmedetomidina puede ser una alternativa eficaz a la morfina intratecal con un perfil de efectos secundarios más favorable. La dexmedetomidina, los efectos secundarios que se pudieran llegar a presentar pues dentro de los más comunes pudiera ser la bradicardia, que se ha visto que se presenta alrededor de los 20 hasta 30 minutos posterior a nosotros haber aplicado la dexmedetomidina intratecal. Se ha observado que la dexmedetomidina proporciona mejor control del dolor en forma, digamos, a lo mejor corta, pero lo que les comentaba, que durante el procedimiento, ¿sí? O sea, nos alarga un poquito más el bloqueo. Nosotros así lo comentamos. Y reduce la necesidad de opioides adicionales y presenta una menor incidencia de efectos secundarios como náuseas y vómito que lo va a presentar la morfina. De acuerdo a los resultados que nosotros observamos, fue que las pacientes que se les administró la dexmedetomidina en las primeras 6 horas, solo el 10% del grupo refirió que no tenía dolor. Mientras que los pacientes que se les administró la morfina, a las 6 horas que se les hizo la evaluación, un 90% del grupo no tenía dolor. Entonces es mucho mayor la analgesia postoperatoria con morfina. Dentro de las conclusiones, pues fue que la administración de la bupivacaína hiperbárica más la dexmedetomidina intratecal en procedimientos de traumatología en miembros pélvicos sí otorgan analgesia postoperatoria. O sea, sí la hay, pero la administración de bupivacaína intratecal más morfina fue mayor la analgesia postoperatoria que la administrada con dexmedetomidina. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con esto? Que hay que, pues, lógicamente, individualizar a nuestro paciente. Tiempo quirúrgico, tipo a veces de procedimiento, o en este caso, el tiempo que va a estar hasta en recuperación, el tiempo que pudiera estar en piso, ¿sí? Entonces nosotros valoramos si es un paciente que a lo mejor decimos es un paciente ya de mayor edad, que a lo mejor ya viene con alguna insuficiencia respiratoria o que ya viene con oxígeno dependiente, pues no le vamos a zumbar a lo mejor la morfina, ¿verdad? Porque pues, le vamos a deprimir más, pudiera ser. En este caso, pues ya hay otro tipo de opioide que pudiéramos utilizar.
porque también si vemos que la paciente viene a lo mejor bradicárdica o viene con algún bloqueo, pues no le vamos a dejar caer la dexmedetomidina, porque le vamos a ahora sí que a dañar más. Okay. Bueno, pues por mi parte sería todo y espero hayan comprendido un poco. Porque yo no. ¿Alguna duda que tengan? No, no. ¿Alguna pregunta o comentario con el doctor, con su presentación? Doctor, una duda. Dentro de las características que usted menciona sobre individualizar a los pacientes en el estudio, ¿en qué tipo de pacientes es en los que se identifica que tiene más efectividad la dexmedetomidina versus la morfina? Bueno, que se identifique como tal, más que nada nosotros nos vamos a basar en pacientes, por ejemplo, lo que comentaba, si pacientes que llegan con bradicardia, no le vamos a poner dexmedetomidina, porque como sabemos, dentro de sus efectos secundarios, pues es provocar todavía más bradicardia. Entonces, una forma de elegir a un paciente que pudiéramos nosotros decir, a este paciente sí le quiero poner dexmedetomidina, son pacientes que se van a prolongar. ¿Sí? Nosotros lo hemos visto que a lo mejor hasta 4 horas o más de 4 horas nos ha durado un bloqueo con la administración de la bupivacaína más la dexmedetomidina, y con la morfina sí nos dura menos el bloqueo. ¿Sí? A lo mejor el bloqueo nos puede durar, yo he visto pacientes que llegan a 3 horas, he visto pacientes que con la dexmedetomidina se utilizaba, a lo mejor en procedimientos de traumatología, pero el paciente empezaba a mover las piernas hasta 5 horas después de haber administrado la dexmedetomidina intratecal. Entonces, como para elegir qué paciente, yo creo que se basaría en primero tiempo quirúrgico, para nosotros decir, y ahora sí que la estabilidad del paciente no tiene bradicardia, no tiene hipotensión, le podemos poner dexmedetomidina. Okay. ¿Y con relación en la edad, hay alguna diferencia importante? Ahí en la edad, pues igual. Por ejemplo, hay pacientes que hemos visto, nosotros llegan pacientes ya, decimos, no, ya es mayor de edad, pero a veces están mejor que uno. Entonces, igual individualizar. No hay así como que, por lo regular, nosotros pensamos o se llega a ver que el paciente de mayor edad pues viene con algún bloqueo, que ya viene de bradicardia, que ya viene con hipotensión a lo mejor, pero no se ha visto así como que, diga, la edad, en realidad se ha visto hasta en niños que se les puede administrar la dexmedetomidina, y en pacientes mayores a 90. Yo aquí lo que hice fue 15 de 90, pero sí se ha visto que en pacientes mayores de 90, ¿por qué? Porque esos pacientes de mayores de 90 son pacientes están estables, o están relativamente sanos. ¿Y por qué vinieron? Porque se cayó y se fracturó nada más. Entonces a ellos sí se les pudiera administrar. Si pudiera, bueno, en este caso para administrar dexmedetomidina, no. Más bien a lo mejor ahí sería para calcular el volumen que utilizamos de la anestésico local, ¿sí? O la dosis que utilizamos. Ahí sí pudiera ser que pudiera variar, pero en cuestión de que nos pueda variar lo que es la dexmedetomidina dosis o la morfina, no. En cuanto a la morfina se han hecho estudios, y hay un estudio que comparan a 200 microgramos y en otro 400 microgramos. En realidad no hay diferencia en cuanto a la analgesia, pero sí los efectos. O sea, el de 400 no dejaba de vomitar, ¿sí? Y el de 200 microgramos, los efectos que se vieron en cuanto a la náuseas y vómito, pues eran mucho menos. Entonces se vio que aumentar, por ejemplo, la dosis de morfina no nos daba mayor tiempo de analgesia, sino más bien nos aumentaba, pero los efectos secundarios. Entonces, como tal, talla y peso no sería un criterio. Más bien,
Exacto, más bien sería criterio para nosotros ver el volumen en cuanto a la anestesia. Pues muy interesante tu ponencia, doctor. Gracias. Te agradecemos tu participación y hago entrega de tu constancia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues damos por concluida nuestra participación. Perdón, antes de que se retiren, tengo un mensaje con ustedes. Es una actividad que se ha estado llevando a cabo y ustedes ya han visto en las últimas sesiones, se han estado